Bueno, en este video vamos a hacer una primera charla sobre funciones. ¿De qué se tratan las funciones? Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos más, vamos a tratar de comentar por lo menos algunos ejemplos más avanzados, como por ejemplo la sobrecarga de funciones, una serie de cosas. Pero vamos a entender por ahora de qué se trata una función, que es uno de los elementos característicos, obviamente, primarios de lo que es la programación estructurada, y se utiliza muchísimo en diferentes tipos de programación. Una función básicamente es un código encapsulado bajo un determinado nombre que yo escribo en mi código principal y a través de ese nombre puedo reutilizarlo todas las veces que necesite. Es un bloque de código encapsulado bajo un nombre. Cada vez que yo necesito usarlo, hago referencia a ese nombre. El sistema deriva la ejecución del código principal, ¿sí? Ejecuta la lista de instrucciones que contenga la función, vuelve y sigue con el flujo principal. Ese es el funcionamiento básico, insisto. Una función es un bloque, un paquete de código, de instrucciones, que está configurado bajo un determinado nombre. Cada vez que yo necesito utilizar esa función, hago una llamada a esa función empleando el nombre con el cual la definí. El sistema, cuando llega a esa llamada, deriva la ejecución a la función, ejecuta toda la lista de código que tenga la función en orden, retorna y sigue con la instrucción inmediatamente siguiente. Esa es la idea de una función. ¿Para qué? ¿Cuáles son los usos o los objetivos principales de una función? Sintéticamente hay dos. Uno, el orden de código, nos permite organizar mejor el código, justamente estructurar mejor el código. Por eso es uno de los elementos básicos en la programación estructurada, ¿sí? Uno de los estilos, de los paradigmas de programación. Y por otro lado nos permite ahorrar también código, porque muchas veces cuando necesitamos escribir cosas repetitivas, es decir, repetirlas en diferentes lugares de nuestro código principal, podemos encapsularlas en una función y en cada uno de esos lugares, en lugar de escribir todo el código, hacer simplemente la llamada a la función. Vamos a ver ahora un par de ejemplos. Miren este ejemplo muy simple. Yo no tengo nada en el loop, estoy inicializando la consola en el setup y estoy imprimiendo una serie de mensajes. Muy básicos. Repito, estamos usando la consola por comodidad, ¿sí? Pero obviamente estos mensajes podrían estar saliendo por un display, yo podría estar armando un paquete de datos que muestro por otro lado, es decir, no tiene que ser solamente una consola. La consola serial la estamos usando para control, para depuración, porque es algo cómodo que tenemos a mano. Pero esto después lo pueden extrapolar en otros usos, obviamente. Vamos a compilar este código. Vamos a subirlo al Arduino, abrimos la consola, vamos a limpiar, perdón, voy a reiniciar, así se ve más claro. Me imprime sistema iniciado, un print ln sin ningún argumento, es decir, imprime una línea en blanco, lectura 1 con un indicador abajo, línea en blanco, lectura 2, indicador, bueno, una serie de líneas entrecortadas, y lo mismo para la lectura 3. Repito, no tiene un objetivo funcional en este caso, es entender la operación de una función. Pero esto lo podrían utilizar en muchas situaciones. Bueno, si yo tengo que imprimir esto solo, así por sí mismo, estando solo, no me va a generar demasiado problema, es decir, lo podría utilizar así. Pero vamos a suponer que yo lo quiero ordenar un poco más a este código, es decir, vamos a suponer que yo esto lo necesitara de vez en cuando en el loop y necesitara imprimir varias cosas con este formato, es decir, imprimir un texto, ¿sí? Imprimir una línea de separación debajo y una línea en blanco. Yo necesito estas tres cosas repetirlas en distintas oportunidades, porque si se fijan,
estos tres bloques de código básicamente son lo mismo, ¿sí? Estas líneas son las mismas. Lo que yo cambio es el texto que escribo arriba. Y obviamente si yo quiero que estas líneas sigan la longitud de este texto, si yo acá en lugar de colocar lectura 1 coloco valor lectura 1, lógicamente tengo que modificar también acá. Perdón, bueno, acá lo puse mal. Tengo que modificar a mano en un lugar y en el otro. Vamos a ver cómo una función nos puede fácilmente solucionar ese primer objetivo, que es ordenar un poco el código, ¿sí? Y evitarnos escribir código repetitivo. Yo a una función no solo puedo llamarla, sino que también puedo pasarle parámetros, puedo pasarle valores que esa función use internamente, y a su vez esa función puede retornar valores también, me puede devolver valores que yo después utilizo en otros lugares, ¿sí? En una variable le asigno ese valor a una variable donde yo realizo la llamada a la función. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a ver cómo pasarle valores a una función, que es una cuestión muy habitual, muy sencilla. ¿Cómo declaramos una función? En el caso de Arduino, bueno, lo hacemos al estilo de C. Una función puede devolver o no valores, como mencionábamos recién. Por ahora no vamos a devolver valores, y puede recibir o no valores, parámetros con los cuales trabajar. Como en este caso la función no devuelve valor, vamos a usar la palabra reservada void, ¿sí? La función la vamos a llamar imprimir por consola. Fíjense que el formato es el mismo que ya han estado utilizando, por ejemplo, que ya tienen predefinido en el loop y en el setup, que son funciones ya predefinidas del entorno del IDE de Arduino, ¿sí? Vean que tenemos un indicador del tipo de dato que devuelve, en este caso no devuelve dato, por lo tanto usamos void. Tenemos un nombre, tenemos paréntesis para indicar acá adentro parámetros, en este caso no los estamos indicando, y entre llaves abrimos y cerramos el contenido. Vean que la estructura de la que nosotros hemos declarado es exactamente igual. No devuelve valor en este caso. Si devolvería un valor entero, la declararíamos como entera, como boolean, ¿sí? Como string. Podríamos utilizar el tipo de dato que querríamos si nos retornara un valor esa función. Por ahora no nos interesa, por lo tanto, void. Simplemente nos interesa utilizarlo. Le indicamos un nombre, ¿sí? Y acá le vamos a indicar un parámetro para que esa función utilice. ¿Cuál va a ser este parámetro? Va a ser de tipo cadena, string. No vamos a utilizar char, vamos a hacerlo de la forma más cómoda que ya estuvimos viendo, con string, resignando un poquitito de control y de performance, pero logrando más comodidad. Y le vamos a poner cualquier valor a esta variable que vamos a usar acá como parámetro, por ejemplo, texto, ¿sí? ¿Cómo leo esto? Yo estoy declarando una función que se llama imprimir por consola, que no retorna valor, pero que sí recibe un parámetro de tipo string que se llama texto. A este parámetro yo lo puedo utilizar adentro de la función. ¿Qué voy a hacer en la función? Voy a hacer un serial print, ln. ¿Qué voy a imprimir? No voy a imprimir un texto fijo, de esta forma. No. Voy a imprimir directamente la variable texto. La variable texto que recibo acá. Directamente imprimo esa variable. Debajo, ¿sí? Voy a imprimir un println vacío. Podría imprimirlo así o podría imprimirlo con las comillas, ¿sí? Cualquiera de las dos formas sirve. Vean que acá, bueno, estaba sin y acá estaba con comillas. Es lo mismo. Y en el medio tengo que imprimir un separador. Pero este separador tiene que tener la misma longitud del texto que yo estoy pasando acá. Como en este caso yo lo estaba haciendo a mano, por supuesto, yo simplemente lo completaba a mano. Pero ¿cómo hago para hacerlo automáticamente a través de la función? Bueno, en este caso, en la clase string, entre diferentes métodos que yo tengo disponibles, tengo un método que se llama length, que me permite determinar la longitud de un texto. Por ende, primero imprimimos el texto y después vamos a hacer simplemente un ciclo
que va a arrancar en 0 y que va a terminar en qué valor. Yo no sé la longitud del texto. Entonces voy a utilizar un método que se llama texto.length. Perdón. Ahora sí está bien escrito. Voy a incrementar y voy a tener mi for. Este for siempre va a arrancar desde 0, la variable i, y la va a incrementar hasta que sea menor a la longitud de texto. Por lo tanto, si texto, ¿sí? Sería, por ejemplo, vamos a suponer acá, Carlos, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, este método length de texto me devolvería, este texto acá, es esto, ¿no? Texto 01, para no confundir, vamos a ponerlo así. Esto me devolvería el valor 6, por lo tanto, yo acá lo leería, si lo que yo tengo en esta variable es Carlos, yo acá empezaría con i en 0 y terminaría en i menor a 6, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a borrar esto, para que no nos dé error. Y acá simplemente, ¿qué hacemos? Imprimimos, no con un print ln, sino un print común, imprimimos una línea, o sea que si yo tengo el valor Carlos, imprimiría 6 líneas, del 0 al 5, lo imprimo dentro del ciclo, y simplemente fuera del ciclo, imprimo otro print ln, ¿sí? Vacío. ¿Por qué? Porque me va a imprimir un salto de línea. ¿Correcto? De esa manera nosotros logramos, dentro de la función, logramos adaptar la función a diferentes parámetros. Fíjense, vamos a ver si funciona, si no hemos cometido ningún error. Ahora, en lugar de escribir todas estas líneas de texto a mano, nosotros simplemente vamos a hacer una llamada a la función y le vamos a pasar el texto que queremos que imprima. Vamos a hacer una llamada a imprimir por consola y le vamos a pasar el texto lectura 1. Y ya esto no lo necesitamos. Debajo vamos a hacer otra llamada a imprimir por consola pasándole otro texto de otra longitud. Y por último le vamos a pasar lectura 3. Vean cómo el pequeño paquete de líneas que teníamos quedó simplificado, ¿sí? En 3 líneas, nada más. Vamos a ver, si no hemos cometido ningún error de sintaxis ni nada, vamos a ver qué resultado tenemos. Hacemos la compilación, compila todo en orden, sube. Vamos a ver por consola qué resultado nos da. Limpiamos, reinicio para verlo mejor. Sistema iniciado, esto lo teníamos ya de antes, acá, esto queda fijo, no está dentro de la función. Sistema iniciado, imprime un espacio en blanco, fíjense que imprime lectura 1, lectura valor 2 y lectura 3. En los 3 casos con un separador de líneas entrecortadas y un separador en blanco. Y el separador de líneas entrecortadas respeta la longitud de la cadena que le hemos pasado. Pero fíjense cómo en nuestro código principal lo hemos solucionado solamente con 3 líneas. En vez de repetirlo o de tener que hacerlo manualmente, le hemos encargado ese trabajo a una función. La función es la que se encarga de hacer el serial print del texto que nosotros le pasemos acá, de determinar qué longitud tiene ese texto y hacer un ciclo para imprimir la cantidad que corresponda de separadores e imprimir el salto de línea y la línea en blanco debajo. Lo hace la función. Esta es una de las variantes, como les comentaba, que es muy utilizada. Es la de organizar el código y simplificar también la escritura de código. Es decir, evitar escritura de código repetitivo. Eso va a hacer que nosotros tengamos menor cantidad de líneas y también que si necesitamos hacer algún cambio en nuestro algoritmo, si por ejemplo nosotros diríamos, bueno, no, ahora yo quiero que entre texto y texto haya 2 líneas en blanco y no una, bueno, no tenemos que modificarlo a mano, simplemente tenemos que modificarlo una vez en la función, agregamos una línea acá, volvemos a compilar, vamos a limpiar,
Vamos a subir y observen que ahora entre texto y texto que yo tengo acá, no va a haber una línea en blanco, sino que va a haber dos. ¿Sí? Observan, ahora tenemos dos líneas de separación. Y no necesité modificar absolutamente nada acá, simplemente hice una alteración en la función. Bueno, esa simplificación de código repetitivo y ordenamiento son dos de los elementos esenciales para el uso de funciones. También hay otras alternativas, repito, como retorno de valores, cálculos más complejos, para las cuales podemos aprovechar las funciones. Elementos también más complejos como sobrecargas, distintas definiciones de función. De hecho, si se fijan ustedes, estos métodos que estamos utilizando en estos objetos son funciones. Los métodos no son más que funciones de objetos que nosotros podemos utilizar y le estamos pasando parámetros. Ya lo hemos venido usando eso, nada más que no le estábamos prestando atención. Pero, bueno, las funciones son elementos esenciales muy cómodos en prácticamente cualquier tipo de programación. Hay más cosas interesantes, pero esta es una estructura básica que ya pueden comenzar a utilizar y por lo tanto la vimos en estos primeros videos.